El siguiente ponente de la tarde nos va a traer algo que habréis visto en todos los telediarios desde que empezó el boom de la impresión 3D, que son las férulas de descarga, ¿no? Férulas de óseas, ¿no? Cuando tienes una luxación, una avería en una muñeca, en cualquier extremidad, las típicas férulas estas reticuladas, ¿no? Que os digo que están en Thingiverse para descargar e imprimir, y también os digo que no funcionan. Yo me hice la mía para la muñeca de mi mujer, que la tiene averiada, y esto de sumergirlo en agua caliente para que se moldee a tu forma física, no, os lo digo. Entonces, para ello hemos traído a Juan Monzón, que se dedica a esto profesionalmente desde la empresa Exobyte o Exobite, y que nos va a hablar de todo esto. Muchas gracias, un aplauso. Hola, ¿me escucháis? ¿Me escucháis? Sí. Voy a hacer una cosa un poco mala y saltarme un poco el guión, ¿vale? Yo venía a hablar de mi libro, voy a hablar de mi libro y de los libros de otros, ¿no? Porque hay todo un mundo extraordinario en todo lo que tiene que ver con la impresión 3D dedicada en exclusiva a la medicina, ¿no? Antes ha estado hablando Nieves Cubo, una ponencia muy interesante acerca de lo que hace ella específicamente, ¿no? Yo quiero hablar de impresión 3D relacionada con la medicina, evidentemente voy a hablar un poquito de mi libro, y también de una cosa que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Es el gran talento que tenemos en España en todo lo que se refiere a tecnología. Y en esta ponencia quiero también dedicárselo a toda esa gente aquí en España que está haciendo cosas totalmente diferentes, ¿no? Que intenta cambiar lo que sucede a su alrededor. Voy a empezar, evidentemente, por mi libro. Básicamente, lo que hacemos en Exobite es escanear, una vez que a un paciente le dicen que se ha roto algo, tiene un esguince, etcétera, etcétera, escaneamos la zona afectada con un escáner que hemos creado nosotros, y en ese escáner el paciente mete el brazo, la pierna, y con unas pegatinas nosotros configuramos de dónde a dónde va la férula. Esto nos permite, en unos segundos, gracias a un algoritmo que hemos creado, tener una férula a medida del paciente. Pero no solo hacemos eso. Lo que hacemos también en el escaneo, añadimos una serie de puntos donde van a ir unos electrodos. Con esos electrodos, lo que nosotros conseguimos es que el paciente, que antes en esa inmovilización perdía masa muscular, la mantenga de alguna manera. Además de eso, en vez de ser el típico electroestimulador que tú mismo te lo configuras, es un electroestimulador que está conectado al móvil del paciente y que permite que sea el fisio el que te mande todos esos tratamientos. Esa imagen que veis ahí de un tablet básicamente es el sistema con el cual, muy sencillamente, un fisioterapeuta puede crear el tratamiento específico para ti, para que en vez de tener que ir cada vez que tengas que hacer rehabilitación al hospital, puedas hacer el 80% del tratamiento en tu casa, se ahorren aproximadamente un 30% de los costes y otra vez aproximadamente un 30% en el tiempo de rehabilitación. La férula pesa, esto ya lo sabréis seguro, pesa 200 gramos, permite rascarse, ducharte, es más higiénica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solo es eso, sino que lo bueno de que nos da la impresión 3D, relacionada por ejemplo en este caso con las prótesis, es que nos permite crear unas prótesis que crezcan con el paciente. Es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque antes, cuando teníamos un paciente infantil que perdía un miembro, que nacía sin él, resulta que esa persona tenía que ir gastando, su familia tenía que ir gastando y gastando y gastando en unas férulas, en unas prótesis muy costosas, y eso hacía que fuera prácticamente inviable o estar al alcance de muy poquito el tema de tener una prótesis. ¿Qué sucede en estas tres fotos con estos cuatro niños? Que los cuatro están sonriendo, porque aparte de hacerse una prótesis que puedan volver a coger una pelota, como la prótesis que le hizo su padre a ese chico, todos pueden empezar a hacer cosas, incluso cambiar, ser, entre comillas, algo de moda, ¿no? Pues de Disney, de Marvel, etcétera, etcétera. Y eso hace que la gente se sienta, que los niños en este caso, se sientan mucho más confortables pese a tener ese problema, ¿no? Lo bueno también de la impresión 3D y de la parte de escaneo 3D, porque en nuestro proyecto y en casi todos va un poquito de la mano todo esto, ¿no? Imaginaros, en vez de hacer una prótesis una ortoprótesis cuando te rompes algo, vamos a ser más listos, vamos a predecirlo
esas posibles roturas. Entonces se está investigando ya para hacer férulas para deportistas, para adelantarnos al hecho de que ese deportista se rompa. ¿Cómo? Sensorizando la rodilla, escaneándola en 3D para tener las medidas exactas de esa persona y con una ingeniería de materiales permitir paralizar ciertos movimientos que harían que ese paciente se pudiera lesionar, ¿no? Pero no solo es esto, sino que, por ejemplo, la parte de arriba, una reconstrucción de un tórax que se ha hecho aquí en España, en la Universidad de Salamanca, en un hospital, para un paciente que no había otra forma de poder generar esa zona de ese cuerpo más que generando una prótesis específica para él, ¿no? En la esquina inferior derecha es muy interesante esa parte porque eso no es más que una mini férula que, digamos, cierra una arteria de un material que se absorbe en el cuerpo y que permite que primero ponemos eso, dejamos que el paciente se vaya a su casa y con el tiempo se vuelve a ser tejido del propio paciente. En esa parte simplemente es una prótesis que sujeta una mandíbula del paciente que tuvo un accidente, ¿no? Esto es lo que he contado esta mañana Nieves de una manera, pues como siempre, con ella muy brillante. La foto grande es el CEO de Organovo, que también lo nombraba esta mañana Nieves. Eso que tiene en la mano es un hígado chiquitito, que bueno, esta mañana ha contado muy bien Nieves cómo funciona. Simplemente es como si fuera un hígado chiquitito con las mismas funciones de 1 centímetro cúbico. ¿Y entonces qué se está pensando? Pues se está pensando que quizás una manera de aproximar la forma en la cual regeneramos esos órganos es, en vez de hacer otra vez el mismo órgano que teníamos, ser un poquito más inteligentes utilizando el símil de los semáforos de ahora. Antes había una bombilla enorme y se fundía, se acabó, y ahora se utilizan bombillitas de LED que, bueno, si se van fundiendo, aquello sigue funcionando. La idea es incluso hacer una especie de estructura como si fueran brócoli, ¿vale? De pequeños higaditos que entre todos pudieran hacer la misma función que un hígado completo, pero con la posibilidad de que si alguno fallara o si alguno se sobrecarga, el resto pudieran seguir continuando. Es una aproximación totalmente diferente a lo que se está tratando de hacer en muchas empresas, que es simplemente duplicar el órgano humano, ¿no? Esto sería, podríamos llamarlo transhumanista, ¿no? Porque se trata de una evolución de lo que sería el propio ser humano en sí, ¿no? Y ahí tenéis a Nieves con un trocito de piel en la mano, que fijaos, ponemos una empresa americana, Organovo, que está haciendo hígados y que es muy importante, y luego una chica que ha estado aquí esta mañana, que tenemos aquí en España y que ha sido capaz de ser la primera persona cercana aquí en España y primera piel humana, ¿no? Lo cual es genial. Piel humana que se puede utilizar para evitar que se utilicen animales en las pruebas cosméticas, por ejemplo. O ayudar a la gente que tiene unos quemados enormes y que necesita tener piel, porque la mayoría de personas que mueren cuando se les quema el cuerpo no es solo por las quemaduras, sino por la oxigenación del cuerpo, porque el cuerpo al quemarse te queda sin poros y ya no puedes sudar, ¿no? Que es una de las cosas que también más interesantes de esto, es que en la parte de traumatología e impresión 3D, que es donde estamos nosotros vamos a poder, por ejemplo, trabajar en imprimir meniscos directamente de las células del propio paciente. Esto va a permitir que en vez de tener que cada 5 o 10 años tener que quitar ese implante y poner uno nuevo porque genera de alguna manera rechazo, imprimirlo directamente de las células del paciente para permitir que sea ya para siempre o que no necesite tanto cambio como antes, ¿no? Esta parte de impresión de medicamentos es muy sencillo. ¿Para qué tenemos ahora, con las posibilidades que tenemos con la impresión 3D, que una persona, hay personas mayores que tienen que tomar pues 12, 15, 20 pastillas al día? Es un lío, ha habido varias empresas que han levantado millones de dólares que no son más que un pastillero electrónico, ¿no? Que tienen en el móvil, le van diciendo a qué hora se tiene que tomar qué pastilla. Eso se evitaría en gran medida imprimiendo ad hoc para cada paciente el tipo de pastilla o los principios activos que necesitara para ese momento del día.
Esto nos permitiría ahorrar un montón de costes y hacer los tratamientos aún más personalizados. La planificación quirúrgica. No sé si estáis familiarizados con este término, pero básicamente lo que se hace ahora, cuando tú vas y te hacen un TAC básicamente es que hacen capas de ti, ¿vale? Con esas capas de ti pueden generar un modelo en 3 dimensiones de lo que sería tu cuerpo por dentro. Es tan sencillo como cuando sacan la imagen médica, que seguramente tenéis todos en la cabeza, es una escala de grises. Con esa escala de grises nosotros podemos diferenciar lo que son los tejidos de los huesos y de los órganos, ¿no? Esto nos va a permitir generar un modelo en 3 dimensiones que le va a permitir, por ejemplo, al médico ver cómo atacar una operación complicada. E incluso, si haces un modelo, entre comillas, operable, hacer en 3 dimensiones un modelo donde el propio médico pueda practicar la cirugía antes de ponerse en la faena, ¿no? Y esto es muy interesante y otra vez quiero nombrar en español, este es el grupo médico de Gregorio Marañón, que es uno de los pioneros en este país en el uso de la planificación quirúrgica, porque no solo evalúan, gracias a esa impresión 3D, cómo atacar a depende qué operación es complicada, sino que generan su propio instrumental para apoyarse en él cuando van a operar. Básicamente, cuando te tienen que poner unos tornillos en la espalda, esta gente ha generado un sistema que permite hacer unos sistemas para sujetar esas varillas en la dirección correcta, específica para cada paciente, para, en vez, al contrario que sucedía antes, que abrían y entonces veían a ver lo que hacían, directamente van al problema, ¿no? Evitando pues, problemas que surgen muy a menudo con el tema, por ejemplo, de las anestesias, ¿no? Que por cada hora que tienes a un paciente anestesiado aumenta en un porcentaje muy alto la posibilidad de que esa persona tenga algún tipo de problema, ¿no? Y eso son, por ejemplo, eso es un hueso sacro y es un cerebro, que son 2 aproximaciones que nos han pedido que ayudemos. Básicamente el hueso sacro es una parte muy pequeñita donde pasan muchísimas venas y muchísimo tejido, ¿no? Entonces, para operar esa zona es muy importante saber exactamente lo que vas a hacer antes de ponerte a atacar, ¿no? Entonces, es una de las cosas que más se imprime. Y en el otro lado, eso es un cerebro básicamente desde un animal para unas pruebas, un animal que tenía un pequeño tumor en el cerebro y querían saber cómo atacarlo, ¿no? Entonces, nos pidieron específicamente que hiciéramos, que fileteáramos, que feo es decir filetear un cerebro, pero que fileteáramos el cerebro para saber, sabiendo, o sea, para que ellos, sabiendo qué parte del cerebro actúa en cada parte del cuerpo, intentar afectar lo mínimo posible a ese cerebro, atacando para, digamos, extirpar ese tumor. Y esta es la parte ya final, ya no os voy a molestar mucho más. Estos son los scaffolds, esto es una manera de funcionar que está empezando ahora, que se está poniendo de moda, que lo que se hace, los órganos tienen una estructura trabecular que, digamos, es la funda de esos órganos, que las células, digamos, hacen que vivan ahí dentro, ¿no? Entonces, lo que sucede con estos sistemas es que estas pequeñas moneditas tienen un poquito de esa estructura, ¿no? El infil, el relleno, tiene una estructura específica para permitir que las células vivan ahí, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con estos scaffolds que parecen moneditas? Básicamente, se le hace, por ejemplo, es una de las muchas cosas que se puede hacer, pero, por ejemplo, se le hace una biopsia a un paciente con cáncer, se saca el cáncer, se mete en cada una de estas monedas, se mete a un bioreactor para que crezcan y, al fin, y como esto es un material biodegradable, al final terminas teniendo unas moneditas, muchas moneditas del cáncer de esa persona. ¿Y qué se hace? Pues se le aplican diferentes quimioterapias para saber cuál es la quimioterapia correcta para el tipo de afección de ese paciente y poder darle un tratamiento muchísimo mejor, ¿no? Realmente, como ya os he dicho al principio, me he saltado un poco el guión. No quería hablar sobre mi libro porque realmente es que me aburro ya a mí mismo de contarlo tantas veces. Entonces he querido un poco enseñaros todas las cosas que se están haciendo y también enseñaros desde un punto de vista pues español, aragonés incluso, de todo lo que se está haciendo en nuestro país para que veáis que no tenemos que irnos a Estados Unidos para encontrar gente tan brillante como, por ejemplo, Nieves Cubo. Muchas gracias.
Buenos días. Mira, ¿sí? Mira, yo quería preguntarte lo siguiente. En una de las fotografías, una de las fotografías que has pasado, está lo de las manos prótesis ortopédicas de los niños. Que bueno, eso pertenece a un proyecto internacional, se llama Enable. Y yo quería preguntarte si sabes tú si aquí en España, porque no sé si lo sabe el resto de la gente, es un proyecto colaborativo de open source, lo que buscan son voluntarios para imprimir las prótesis y luego aparte están los componentes de medicina. ¿Tú sabes aquí en España, aquí esto, ahí se está haciendo algo, no se está haciendo nada? Hay un par de personas en Asturias que pertenecen a Cloneworks que están haciendo ya este tipo de cosas. Y luego, pero no hay una, no sé, nadie ha pensado en hacer algún tipo de asociación, un tipo de proyecto colaborativo, nada. Pues mira, viendo cómo son la gente de Cloneworks, que se mueve mucho, seguramente alguien está haciendo algo y yo no lo conozca, pero sí que sé que hay... Cuando estás metido también en el mundo de la inversión y la medicina, pero preguntaba por Sí, eso. sé que se están haciendo cosas, pero no sé si la gente que está haciendo cosas en España ha creado su propia entidad o sigue haciendo lo mismo. Yo soy de Cloneworks, te puedo decir que no. No. Ya por eso tú sabías. Si... Yo no lo sé, pero vamos, si alguien la monta, que nos invite, que imprimimos lo que haga falta. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo gestionáis el escaneo de las personas? ¿Enviáis un escáner? ¿Tenéis asignado una serie de zonas donde tienen un escáner ahora y van a ese centro? Bueno, nuestra idea es poner un escáner e impresora. Me he saltado una parte porque ya os digo que hay cosas lo suficientemente interesantes como para no alargar demasiado en lo que estamos ahora en Exovite, pero básicamente lo que vamos a poner es sin coste, un pago por uso, vamos a poner impresora y escáner, y la impresora va a tener un sistema que va a poder imprimir una célula directamente del brazo del paciente en aproximadamente 5 minutos. ¿No? Eso va a cambiar la manera en la cual se atiende a las personas en traumatología, ¿no? Ahora, es cierto que nosotros estamos ya colaborando, por ejemplo, con la MAD, tardamos unos 7-10 horas en imprimir una célula, pero eso no es útil para un hospital, ¿no? Lo que necesita el hospital es que esté lo antes posible, ¿no? Porque si no el paciente tiene que volver otra vez al hospital y eso genera muchos gastos, ¿no? Entonces, la idea es cobrar por uso. Cobramos por uso por cada célula que se imprime y por cada día que el paciente está en su casa utilizando nuestro sistema. ¿En la actualidad solo trabajáis con la MAZ o trabajáis con otros centros? Estamos cerrando bastantes acuerdos. La idea que tenemos es, en vez de... Hay dos maneras de aproximar esto, ¿no? Es ir a todos a saco a ver quién sale, y nosotros lo que hemos hecho ha sido, nos hemos centrado en 10, vamos a coger 10 de los hospitales más grandes de España. Por desgracia tienen que ser privados porque no estamos encontrando la forma de introducirnos correctamente en el sector público. Si alguien del sector público, por favor, que venga aquí. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser elegir 10 hospitales, dar el mejor servicio y luego ir escalando en España y luego pues seguir en el resto de Europa y luego, pues, si todo va bien, a Estados Unidos. Puedo decirlo, lo próximo ya. ¿El tipo de material que utilizáis para imprimir todo este tipo de cosas que va a dedicar a la medicina? Por decirlo de alguna manera, ¿es de uso común o está también en manos de las farmacéuticas y entonces vamos a acabar aquí peleando como... Pues Pregunto. sí. Lo que sucede, como con todo, es que evidentemente pues cada uno tiene que barrer para casa, ¿no? Sí que es cierto que más que farmacéuticas hay unas empresas que se dedican a hacer materiales diversos. O sea, esto no es nuevo de hacer, entre comillas, no es nuevo lo de imprimir materiales para dentro del cuerpo. Entonces ya hay unos proveedores que tienen pues una gama de productos inmensa para todo tipo de impresoras que permiten hacer estas prótesis o digamos los implantes a los pacientes, ¿no? O sea, por lo que yo he hablado con proveedores, no hay una empresa farmacéutica a saco, sino que hay unos cuantos proveedores con unos cuantos materiales, ¿no? Bueno, ahora un poco en cuestión de si al final va a ser algo accesible a todo el mundo o solo a los que
se lo puedan pagar, como siempre. Claro, pues yo espero que sea accesible para todo el mundo. O sea, nuestra idea no es te pongo una férula 3D, mira cómo mola, sino que la idea es te pongo una férula 3D porque esto es mejor para ti, porque te puedes duchar, puedes llevar una vida más normal y además te puedo, por ejemplo, aplicar tratamientos que antes sería un poquito más complicado y además en teoría que sea más barato. Eso es mi respuesta. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Me ha parecido apasionante.